Hola y muy buenas a todos, amigos, amigas, suscriptores y gente youtubera, bienvenidos sean a este viernes inicio de nuestro fin de semana, espero que se me encuentren bien, pues como saben hoy es día de historias de terros, así que espero que estén cómodos, porque corre vídeo. La casa de las almas perdidas. La casa de Jack y Janet Smurl, en Pittston, un dúplex construido en 1882, en el oeste de Pensilvania, fue el escenario de uno de los más horribles y más famosos de América de posesión demoníaca, entre los años 1974 y 1989. El caso de Jack y Janet Smurl todavía sigue en debate en cuanto a la veracidad de los hechos. En 1972, después del huracán Agnes inundó gran parte del noreste de Pensilvania, la familia Smurl se vio obligada a abandonar sus hogares en Wilkes-Barre. Jack, los padres, John y Mary Smurl, compró la casa en el oeste de Pittston en 1973, a $18,000. John y Mary vivían en el lado derecho, mientras que Jack, Janet y sus dos primeras hijas, Dawn y Ether, habían ocupado la izquierda. Los Smurl dedicaron mucho tiempo y dinero para dejar la casa en condiciones. La familia Smurl era muy católica, y los primeros 18 meses de vida en la nueva casa fueron muy felices, pero pronto comenzó los fenómenos desconocidos a interrumpir sus vidas. De acuerdo a los Smurl, los primeros signos de actividad paranormal comenzaron en el 1974, cuando una televisión se incendió espontáneamente, y que de un día para el otro, una mancha apareció en una alfombra. Las tuberías comenzaron a gotear, mismas que fueron resolvidas por un plomero en diferentes oportunidades, y rasguños parecidos a los de un gato gigante aparecieron en los marcos de las puertas y pintura de las paredes. En el año 1977, los eventos paranormales fueron en aumento. Los sucesos extraños que se sucedían sin explicación lógica, dejaban a la familia Smurl acongojados. Los baños se descargaban sin intervención humana, se escuchaban pasos en las escaleras, los cajones de los muebles se abrían y se cerraban solos, las radios funcionaban solas sin estar enchufados, las mecedoras se mecían solas y un olor fétido llenaba la casa. En 1985, John y Mary, los padres de Jack Smurl, declararon escuchar gritos en lenguaje obsceno, y la casa de Jack y Janet frecuentemente se volvía extremadamente fría. 2 días después de esto, un frío helado barrió la casa y una extraña figura humana se materializó en la cocina frente a Janet. Medio casi 2 metros de altura, aunque no tenía rasgos faciales. Luego, esta figura aparecería frente a Mary Smurl, también en la cocina. En 1986, la familia solicitó la ayuda de una pareja controversial de demoniologistas, Ed y Lorraine Warren, quienes anunciaron que la casa estaba poseída por 3 espíritus bajos y un demonio poderoso. Intentaron persuadir al demonio para dejar la casa tocando música religiosa y rezando. El demonio reaccionó sacudiendo espejos, vestidores y muebles. Jack alegó una noche ser violado sexualmente por un sucubo cubierto de escamas, con el cuerpo de una mujer joven, pero la cabeza de una mujer vieja. Janet también declaró haber sido asaltada sexualmente por una sombría figura humanoide. Los Smurl convocaron al padre Robert McKenna. Él condujo 2 exorcismos en latín y más de 50 misas católicas, lo que aparentemente enfureció al demonio aún más. Ellos declararon luego que el demonio llegó a seguirlos cuando viajaban de vacaciones, o para molestar a Jack durante su trabajo. Fue en este tiempo que los Smurl aparecieron en la televisión en un show de Filadelfia llamado The People Are Talking, moderado por Richard Bay. El demonio reaccionó violando a Jack nuevamente, esta vez apareciendo frente a él como un ser mitad hombre, mitad cerdo. Janet era empujada y lanzada por los aires por una fuerza invisible. Frustrados, agotados y privados de toda esperanza, los Smurl se trasladaron a otra ciudad, poco antes del lanzamiento de un libro sobre su odisea paranormal, titulado The Haunted. La iglesia aprobó un 4º exorcismo en 1988, que finalmente parece haberles dado la paz. Una versión cinematográfica del libro, The Haunted, salió en cines en 1991. En español a esta película se la conoce como La Casa de las Almas Perdidas.
Robert, el muñeco maldito. Conozco a muchos amigos y amigas que ya adultos, aún tienen ciertos malos recuerdos, o temores con respecto a los muñecos y muñecas, miedos que se originan de muchas maneras en la más tierna infancia, por lo que al compartir con todos ustedes esta historia, espero no hacer resurgir viejos terrores infantiles, pues como todos sabemos bien, no hay nada más aterrador para el ser humano que ver surgir el pavor y el miedo en algo muy cercano y antes amistoso, pero que puede volverse en un ser espantoso. Esta es la historia de Robert. La historia comienza en el hogar del señor y la señora Thomas Soto, el año 1896. Donde era muy conocido el hecho de que los Soto abusaban de sus sirvientes y no eran muy amables con la gente. Se dice que la señora Otto despidió a 4 de sus empleados cuando los vio en el jardín en una ceremonia que ella creyó que era brujería, por lo que inmediatamente los echó. Había uno de los sirvientes, que ayudaba en el cuidado del hijo de los Otto, Robert Eugene, o Gene, del cual se decía que estaba iniciado en el arte de vudú y que de acuerdo a la historia, esta joven sirvienta le obsequió a Gene un muñeco. El muñeco medía 3 pies de altura, y estaba relleno con paja. La sirvienta dio al muñeco muchos rasgos físicos que recordaban a los del joven Gene, incluso se dice que Robert tiene cabello de Gene y aunque parezca, el cabello que ahora tiene Robert cambió de color, cosa que es totalmente. Gene decidió nombrar al muñeco como Robert, y a partir de ahí se convirtió en el compañero del niño. Pronto se convirtió en costumbre para los Otto el escuchar a su pequeño hijo hablando con su juguete todo el tiempo, pero lo que era extraño era que los Otto escuchaban a su hijo respondiendo a sus preguntas con una voz muy diferente y extraña. A partir de entonces cosas extrañas comenzaron a ocurrir en la casa, los vecinos reportaban con frecuencia ver al muñeco moverse frente a las ventanas de la casa cuando los Otto no estaban en casa. Por otro lado, Gene Robert comenzó a culpar al muñeco de pequeñas travesuras y sucedidos en la casa. Incluso los padres escucharon al muñeco reír y moverse por la casa. Gene comenzó a tener pesadillas, y despertaba gritando por la noche. Cuando sus padres respondían a los gritos de su hijo, a menudo encontraban los muebles volcados y fuera del hogar y a su hijo muerto de miedo. Por regla general solían encontrar a Robert a los pies de la cama de su hijo, y con una mirada extraña en los ojos, mientras que Gene gritaba. Robert lo hizo. Hartos sus padres y para poner fin a la situación, decidieron que Robert acabara arrumbado en el ático cubriéndose de polvo. Al morir su padre, Gene recibió como herencia la casa donde vivió su infancia, así que decidió mudarse a su nuevo hogar en compañía de su esposa. Además de aprovechar el espacio de su antigua casa para poder trabajar sin problemas, ahora que era un artista, y sobre todo darle uso al mirador, que se encontraba en el techo de la casa desde el cual podría inspirarse para obtener material para sus obras. No pasó mucho tiempo después de haberse mudado, cuando en el ático descubrió a su olvidado compañero de juegos y lo sacó de ahí para colocarlo en el mirador del techo. A partir de ese momento, el vínculo que hubo en la niñez entre ellos dos volvió a hacerse presente, lo que provocó una atmósfera rara y desagradable en la casa, la cual la esposa de Gene resintió mucho. Así que aprovechando una ausencia de su esposo, ella decidió que había tenido suficiente y lo regresó al ático. Cuando Gene regresó y se enteró de lo que había hecho su esposa, se disgustó mucho y rápidamente corrió a rescatar a su amigo del ático, diciéndole a su mujer que Robert necesitaba una habitación para él mismo mientras lo colocaba de nuevo en el mirador. Y en ese momento la esposa de Gene comenzó a dudar de la cordura de su esposo. Entonces en Key West comenzaron a correr rumores sobre Robert y sus maldades. Mucha gente contaba historias en las que decían haber visto y escuchado a Robert hacer cosas desde el mirador ya que era común verlo desplazarse por la casa, decían que Robert les hacía muecas y se burlaba de ellos cuando pasaban cerca del lugar, los niños de las escuelas cercanas evitaban el pasar cerca de la casa de los Otto, por temor a descubrir que Robert los estuviera espiando desde el mirador. E incluso los Otto dejaron de recibir visitas porque ya nadie quería visitarlos. Gene incluso dijo haber ido al mirador y encontrar a Robert meciéndose frente a la ventana quejándose de su encierro. Cansado de Robert y sus travesuras, Gene lo devolvió al ático.
La gente que los visitaba reportaba el escuchar pasos en los cuartos del piso de arriba, e incluso algunas risas que se escuchaban en ciertas partes de la casa, lo que de nuevo provocó que la gente se rehusara a atender las invitaciones que los Otto hacían. Gene Otto murió en 1972, y su esposa vendió la casa rápidamente dejando a Robert olvidado en el ático y de nuevo las historias fueron olvidadas. Hasta que una nueva familia llegó a la casa y Robert fue descubierto por la hija de aquella familia. La pequeña, que tenía 10 años, se emocionó mucho al descubrirlo, e inmediatamente lo bajó a su habitación junto con sus demás muñecos. Pero al parecer, la niña no fue del agrado de Robert y comenzó a molestarla, al punto en el que la niña gritaba de terror por las noches, y cuando llegaban sus padres, la niña muerta de miedo señalaba al muñeco sobre su cama alegando que trataba de matarla. Aún después de 30 años, esta mujer sigue jurando que el muñeco se movía y trataba de matarla porque el muñeco no la quería. Robert todavía viste con su traje blanco de marinero abrazando su león de peluche. Si lo quieren conocer pueden visitarlo en el Museo Martello en Key West, pero como última advertencia les comento lo que dice la gente: cuando se encuentren en dicho museo y quieran tomarle una fotografía, primero hay que pedirle permiso para poder hacer esto. Si el muñeco inclina la cabeza hacia un lado, eso quiere decir que él está de acuerdo y no habrá ningún problema, pero si él no hace nada y usted insiste en dicha acción o se ha burlado de él, lo más probable es que su cámara deje de funcionar y según la historia popular de la maldición de Robert caerá sobre ti, no solo afectándolo a ti, sino a sus seres queridos. Si no creen, solo es cuestión de darle un vistazo a las paredes de la sala, donde se pueden observar infinidad de fotografías y cartas en las que le solicitan a Robert que levante la maldición que ha caído sobre ellos. Incluso en el museo donde se encuentra hoy, se dice que por las noches se puede oír ruidos y ver sombras desde su exhibición. Es más, se dice que al fotografiarlo o grabarlo, en ocasiones mueve su cabeza. Hay problemas con la cámara, como cuentan, cuando le movieron el sombrero para fotografiarlo y la cámara no funcionó. Al ponerle el sombrero en su lugar, la cámara volvió a funcionar normalmente. Luna de miel. Era una noche de verano. A él le gustaba caminar por las noches a la luz de la luna, bajo el manto de las estrellas. Llevaba 3 días en aquella isla, en compañía de su esposa. Una luna de miel que no estaba siendo como cuentan en los cuentos de hadas. En el tiempo que llevaban juntos, habían discutido más que en toda la vida de novios. John se preguntaba por qué su mujer no mostró su verdadera cara hasta el día después de su boda. Era como si ya no tuviera con qué contentarle, como si ya no importara que él fuera feliz, porque ya lo tenía pegado para toda la vida. Ella quería ir a la playa de la película de DiCaprio. Allí cumpliría sus sueños, la luna de miel más bonita que podía imaginar. La primera noche fue, ciertamente, maravillosa. Pero al día siguiente, después de caminar durante 2 horas, viendo el increíble paisaje de aquella isla, se dieron cuenta de que se había terminado su ruta turística y tan solo llevaban un día allí. Uno de la semana planeada. Eso en principio lo tomaron para hacer bromas entre ellos. Que si ahora damos otra vuelta, que si todavía no conocían a ese cangrejo. Pero a la hora de comer ella estaba aburrida y él, posiblemente estaba agotado de la noche anterior, por lo que no tenía muchas ganas de hablar. En apenas media hora de comida el matrimonio maravilloso que habían creado se había convertido en un volcán a punto de explotar. Las preguntas que siempre se hacen como chistes y que normalmente hacen reír, a John le llovieron sin previo aviso. Cariño, ¿en qué piensas? ¿Por qué estás tan callado? ¿Por qué no quieres decírmelo? ¿Es que te arrepientes de la boda? ¿No te gusta este sitio? Y John negaba todo, al principio sin darle importancia, después preocupado porque ella parecía estar acelerándose con sus propias dudas. Y encima era terriblemente desquiciante porque contestara lo que contestara, ella entendía solo lo contrario. Cariño, solo estoy cansado por lo de anoche.
John miró a la luna, recordando las consecuencias de aquella sencilla respuesta. Una inocente y sincera respuesta que solo dejaba claro que había dormido poco por una de las noches más bonitas de su vida y estaba cansado. La respuesta de Jessica a su frase fue tan sorprendente como incontestable. ¿Es que te cansa estar conmigo? No pudo contestar porque no sabía ya lo que era juicioso o lo que era sincero. Además, su agotamiento y sueño eran tan grandes que apenas tuvo tiempo de reaccionar a la reacción de su mujer. Desde ese momento no podía hablar con ella. Cada vez que se dirigían la palabra, discutían. Ella sacaba punta a todo. No sabía si lo que no soportaba era el no tener a dónde ir, o si simplemente la horrorizaba la idea de pasar la vida a su lado. A lo mejor imaginó, en su fantasía de adolescente, que en la playa de DiCaprio no tendría tiempo de aburrirse porque podían hacer mil cosas. Aunque una vez allí, era difícil imaginar algo que no fuera vóley, o fútbol de playa, bañarse, tomar el sol, ir al chiringuito, ir al hotel, disfrutar de la compañía, pero ni a ella le gustaba el vóley, ni el fútbol, ni podía tomar el sol porque se quemaba enseguida, ni le gustaba estar todo el día en el chiringuito, y más si ya había estado antes. Oyó pasos, eran de un muchacho, vestido con un bañador de media pierna que parecía dirigirse con prisa a la playa, como si hubiera quedado con alguien. Pasó a su lado como una centella ya que su paso era sereno y el del muchacho era puro nervio. Harto del descubrimiento de que no soportaba a su mujer en ese estado de histeria, y que ella tampoco le soportaba a él, se había ido de la habitación y salió a dar un paseo entre las palmeras. Decidió estar lejos de ella hasta el amanecer. A ver si le echaba de menos o decidía liarse con otra. Creyó que su vida estaba acabada, que se había casado con alguien que no conocía. Pensó que sería muy triste volver y decirles a todos que no soportaba la mera presencia de su esposa. Mientras pensaba en eso, oyó como un peso muerto caía a pocos metros de él. Vio por la luz plateada de la luna que era una persona. Había algo sobre el muchacho que acababa de caer, algo negro, salvaje, desgarraba su cuerpo muerto. Pero no tan muerto como para no emitir un gemido de indescriptible dolor, en un sonido encharcado en su propia sangre. John se quedó paralizado por el pánico. No podía ni respirar. Hacía un momento le había adelantado un muchacho, y ahora estaba a 10 metros de él, muerto. Y la cosa que lo había atacado estaba allí. Posiblemente saltaría sobre él en cuanto respirara. Solo separaban a John de la criatura unos escasos 10 metros. Por mucho que corriera, ese animal tendría clavadas sus garras en su cuello antes de que nadie oyera sus gritos, igual que aquel pobre muchacho. El animal levantó la cabeza y olfateó. John creyó que se asfixiaría por no respirar ya que cualquier ruido que hiciera podía suponer la muerte. El animal se movió hacia adelante y de un salto se perdió entre la vegetación, en dirección a la playa. Su velocidad y movimientos lo hacían tan escurridizo como un fantasma, y su color negro impedía que se pudiera saber qué animal era. Podía ser un perro o un puma. Podía ser cualquier cosa que se moviera a 4 patas. Libre de su parálisis, John encendió su linterna y alumbró el cadáver del chico. Como temía, estaba destrozado. No pudo distinguir su cabeza entre tanta sangre. Sintió ganas de vomitar. Quiso huir, correr hacia el hotel, pero las sombras eran tan terriblemente acechantes que necesitaba asegurarse de que ese animal ya no estaba allí. Enfocó su linterna a las sombras cercanas y no vio nada. Entonces dio media vuelta y corrió. Sus piernas se movían como si nunca antes hubiera corrido. Sintió que en cualquier momento se torcería el tobillo, que no corría lo suficiente, corrió y corrió, sintiendo que su corazón amenazaba con estallar en su pecho. Llegar a las puertas del hotel le llevaría al menos 5 minutos, 5 eternos minutos corriendo entre aquellas sombras. Unas sombras que podían esconder su inminente muerte. Sus pies sufrían cada piedrita que pisaban, y más de una vez estuvo a punto de caer de cara contra el suelo.
Decidió hacer caminata a diario si sobrevivía aquella noche. Sus pulmones ardían, su corazón parecía latir en el límite, su cabeza solo veía cabezas oscuras con dientes enormes entre las sombras de los helechos y plantas. Enfocaba con la linterna donde creía ver una cabeza. Entonces pisó una piedra grande y su tobillo cedió. Sus rodillas se incrustaron en aquel suelo pedregoso y sintió que su piel se cortaba. Cayó de bruces y no fue capaz de moverse durante unos segundos. Estaba muerto de cansancio. Había corrido demasiado. Se dio cuenta de que no podía recorrer 4 kilómetros como si corriera los 100 metros llanos. Se preguntó si estaba lo suficientemente lejos del animal como para estar a salvo. Se obligó a levantarse y continuar corriendo con las pocas fuerzas que le quedaban. No deseaba seguir envuelto en aquella oscuridad. Además, su linterna se había roto en su caída, no podría alumbrar el suelo para evitar las piedras. Tendría que continuar mucho más despacio. Entonces escuchó un rápido y letal trote tras él. Era sin duda la criatura, que corría como una exhalación hacia su dirección. Se levantó, le dolían las rodillas, que las tenía completamente cubiertas de sangre. El pánico volvió a poseerle, pero esta vez en forma de fuerzas inhumanas. Corrió de nuevo con más fuerzas que antes, voló sobre sus pies, corrió cuanto pudo a pesar de creer que en el mismo momento en que dejara de hacerlo, moriría por los dientes de aquel animal, o porque su corazón no resistiría tal esfuerzo. Al correr, dejó de escuchar el trote, pero eso no le tranquilizaba ya que solo era porque sus monedas de los bolsillos, su cadena del cuello, el tejido de su camisa y pantalones, y sus pies aplastando el suelo eran demasiado ruidosos como para permitir seguir escuchando la procedencia de la amenaza. Sus piernas empezaron a flaquear, sus fuerzas se agotaban. No podía correr mucho más. Los pulmones le ardían tanto que creyó que estaba a punto de escupir sangre. Entonces, al detenerse, se dio cuenta de que nadie le seguía. Miró hacia atrás, y lo que vio le dejó paralizado. Una enorme sombra de poco más de 1 metro de alto y tan robusto como un puma estaba plantado frente a él, mirándole fijamente. No se atrevió a moverse ya que su repentina parálisis parecía haberse contagiado a la temible criatura. En el momento en que dejó de respirar, el animal se había detenido. No podía ver más que su contorno ya que era negro como la noche y su pelaje no reflejaba la luz de la luna. Sus ojos brillaban pero no podía verlos. Eran como los ojos de los gatos, que parecen reflejar luces tan lejanas que ni siquiera sabía de dónde venían. Su cuerpo estaba agotado hasta el límite, no pudo resistir mucho tiempo sin respirar. Estaba a punto de desmayarse. Sus pulmones se llenaron de aire y sus ojos no se separaron de aquellas terribles pupilas reflectantes. El animal pareció recobrar la vida al sentir su agitada respiración. Caminó hacia él, acechante, olfateando. John supo que nunca lo despistaría porque las heridas de las rodillas lo atraerían. John rezó en silencio. Lanzó una plegaria, suplicando que se le permitiera volver a ver a su mujer y pedirle perdón por su comportamiento en esos días. Lo único que pensó en aquel momento fue en lo mucho que sufriría ella cuando le comunicaran al día siguiente que su marido había sido devorado por una fiera salvaje. El animal rugió. Sus ojos se acostumbraron a la oscuridad y pudo distinguir poco a poco la silueta de un enorme tigre. Un tigre negro. Jamás había oído hablar de tigres negros. Pero aquel evidenciaba que debían existir. Aunque poco a poco se fue percatando de que no era realmente negro, sino que su pelaje a la escasa luz de la luna se veía así. Pero debía ser marrón oscuro y por esa razón costaba trabajo distinguir su silueta en la noche. El tigre seguía olfateándole. Parecía preguntarse por qué su presa no seguía corriendo. Parecía que intentaba asustarle para atacarle en plena carrera. Era como si no le divirtiera matar a un hombre que le estaba viendo. Los animales no cazan por diversión. Susurró apenas sin voz.
¿Por qué cazas tú? Ya comiste antes. No necesitas más comida. No esperaba que el tigre le entendiera, le temblaba la voz. De hecho, solo logró que se le acercara más. Le olisqueaba. Debía estar degustando el olor a miedo, ya que, si ese sentimiento realmente podía ser olido por los animales, él estaría soltando cataratas de ese olor. Un disparo rompió el silencio y el tigre se asustó. Durante un instante hubo un fogonazo a poca distancia y pudo ver el verdadero color y tamaño del animal. Era un tigre normal, enorme. Tenía la piel con manchas marrones, amarillas y blancas. Aquel disparo asustó al animal y se perdió entre las sombras negras de los helechos. ¡Oh cielos!, dijo alguien a su espalda. ¿Estás bien? John se volvió y vio a un hombre de unos 40 años con un rifle de caza en las manos. ¿Qué demonios hace fuera del hotel por la noche? Le espetó el individuo. Lárguese, corra todo lo que pueda. ¿Puede dejarme un arma? ¿Quiere cazar un tigre con un machete? Se burló el cazador. ¿Cómo es que hay un tigre? Amigo, esto no es un parque de diversiones, es una isla en medio del Caribe y lo que tiene a su alrededor es la jungla. Deberían haberle prohibido salir, pero supongo que a la gente del hotel no le interesa demasiado que la gente se muera ahí fuera. Así pueden quedarse con todo su dinero. No me entretenga más, ese tigre ronda el hotel demasiado cerca, hay que matarlo o asegurar que se aleje. El hombre se alejó, pero de pronto el tigre salió de un arbusto cercano y le cayó encima, clavándose las garras en el pecho y destrozándole el cuello con violentos mordiscos. Los gritos desgarradores avivaron las piernas de John, que corrió cuanto pudo alejándose de aquella terrible escena. Su paso fue ligero, pero no tenía fondo para correr tanta distancia. Y además sus heridas de las rodillas empezaban a secarse y le escocían desagradablemente. Recordó lo poco que tardó la bestia en terminar con el otro y supo que no podía dejar de correr si quería llegar de una pieza. En apenas 10 minutos llegaría a la puerta del hotel. Unos minutos en la vida rutinaria que ahora eran una agonía interminable. En el primero comenzó a escuchar las pisadas sordas de la bestia siguiéndolo en la lejanía. En el segundo se acercaba a él tan deprisa que no creyó que llegaría al tercero. Apretó el paso y finalmente sus piernas dijeron basta. Cayó rodando, exhausto. Su respiración era agitada y los pulmones le ardían, iba a morir y no tendría fuerzas ni para ahuyentar una mosca. Jennifer, siento no haberme quedado contigo. El tigre llegó a su lado y le rodeó lentamente con pasos medidos, sin perderle el ojo de encima. John cerró los ojos a pesar de que la oscuridad era impenetrable. No quería que Jen le viera destrozado y con los ojos abiertos. En ese momento solo podía pensar en ella y lo mucho que lamentaba haber discutido tan fuerte en su luna de miel. El animal le olisqueó y levantó las orejas. Algo más le había distraído, una voz lejana, estaba salvado. El tigre caminó hacia el hotel a medida que la voz se acercaba. Era la voz de una mujer. De pronto entendió lo que gritaba. Su tono de voz era inconfundible, estaba preocupada, debió preguntar por él en recepción y le tuvieron que decir que era peligroso salir de noche como él lo había hecho. Seguramente le aconsejaron que no saliera, o pudo ser que ella misma enviara al cazador. Había salido a buscarle al ver que éste no regresaba. El animal corrió hacia ella y John soltó un gemido de impotencia. No, bestia, vuelve aquí, ¿no has acabado conmigo?, exclamó lo más fuerte que pudo. Lo siguiente que escuchó fue el desgarrador grito de Jennifer y el sonido de la bestia destrozándola hasta sus últimas esperanzas, y por eso su esposo siempre supo que le iba a pasar algo a él, en una luna de miel. Pues bueno, aquí termina el video de hoy, espero que les haya gustado, los espero en el próximo video con más historias, y recuerden que si les gustó el video, ya saben, denle like y compártanlo, y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos no te olvides en suscribirte, que es totalmente gratis y fácil de hacerlo.
dándole clic al botón de suscribirse, o al logo del canal que aparece en tu pantalla, y no te olvides en activar la campanita de notificaciones, esto es para que te avise cuando ya subí un nuevo video. Bueno, espero que se la pasen bien, los espero en el próximo video con más, se me cuidan y chao.